Tiel Nuye, hola a todos. Cada mañana, antes de que el mundo despierte por completo, Tiel Nuye abre los ojos y sonríe. No es el sol ni la rutina lo que la hace feliz, sino la presencia silenciosa de Trihún a su lado, respirando con calma, como si el tiempo finalmente les hubiera concedido paz. Después de tantas pérdidas y esperas, ese instante sencillo se convierte en su mayor fortuna. Porque para Tiel Nuye, la verdadera felicidad no está en lo extraordinario, sino en despertar cada día y saber que Él sigue allí. A veces, el amor más profundo vive en lo cotidiano. Cada mañana comienza antes de que el sol termine de despertar al pueblo. El aire aún es frío, la tierra conserva la humedad de la noche y el silencio se rompe solo con el canto lejano de algún gallo. Para muchos, es un inicio común, casi rutinario, pero para Tieu-Nu, cada mañana guarda una pequeña felicidad que nunca se repite igual. Abrir los ojos y saber que Chirring está a su lado. No siempre fue así. Hubo mañanas en las que despertaba sola, con el peso del cansancio y las preocupaciones apoyadas sobre el pecho. Mañanas en las que el futuro parecía demasiado largo y el pasado demasiado doloroso. Por eso ahora, incluso antes de levantarse, Tieu-Nu se queda unos segundos mirando a Chirring, observando su respiración tranquila, como si quisiera asegurarse de que no es un sueño que pueda desvanecerse. Chirring no recuerda todo. Hay fragmentos de su vida que permanecen borrosos, como fotos antiguas olvidadas en una caja. Sin embargo, cada gesto suyo en la mañana, alcanzarle una taza de té caliente, preguntarle si ha dormido bien, ayudarla a ponerse el abrigo, habla un lenguaje que no necesita memoria. Es un lenguaje hecho de cuidado, de presencia, de amor silencioso. Mientras preparan el desayuno, la vida cotidiana fluye con naturalidad. El sonido del cuchillo sobre la tabla, el vapor que se eleva de la olla, una conversación sencilla sobre el clima o el huerto. A veces ríen por cosas pequeñas, otras, el silencio se instala sin incomodidad. Ese silencio también es compañía. Para Tiao-Nu, esos momentos simples valen más que cualquier promesa grandiosa. Hay días en los que el miedo regresa, y si Chirrung recuerda de pronto y decide marcharse, y si el pasado reclama lo que ahora parece tan frágil. Pero cada mañana, cuando él se queda, cuando la mira con esa calma que no juzga ni exige, el miedo se vuelve más pequeño. Tiao-Nu ha aprendido que la felicidad no siempre llega como una celebración ruidosa. A veces llega despacio, con pasos suaves. Se sienta a tu lado al amanecer y te acompaña mientras el día empieza. Para ella, no importa si el futuro es incierto o si el pasado aún duele. Mientras Chirrung esté ahí, cada mañana tendrá sentido. Porque en un mundo lleno de cambios, despertarse junto a la persona que eliges una y otra vez es la forma más sincera de felicidad. La mañana transcurrió tranquilamente, pero al mediodía, el ritmo de vida empezó a cambiar. El sol ascendía, sus rayos filtrándose entre los árboles del jardín, proyectando manchas de luz y sombra en el suelo. Xiaonu estaba de pie en el porche, acariciándose el estómago inconscientemente, con una sensación a la vez cálida y frágil creciendo en su interior. No lo dijo en voz alta, pero comprendió. Esta felicidad debía conservarse con paciencia. Truong entró del jardín. Su ropa aún olía a tierra fresca y hierba. Sonrió, una sonrisa no demasiado radiante, pero suficiente para consolarla. A veces Xiaonu se preguntaba, si algún día lo recordara todo,
¿Seguiría siendo esa sonrisa para ella como ahora? Esa pregunta rondaba silenciosamente por su mente, luego la guardó como un pequeño secreto. Prepararon el almuerzo juntos. No hubo platos elaborados, solo verduras recién cortadas, un poco de sopa caliente y un sencillo tazón de arroz. Pero fue en esa sencillez donde Xiaonu sintió el ritmo de la vida familiar que tanto anhelaba. Truong le sirvió la comida con cuidado, recordándole que comiera despacio, con una voz cálida y gentil, como si estuviera acostumbrado a ese rol desde hacía mucho tiempo. Después de comer, se sentaron a descansar bajo el árbol frente a la casa. Soplaba una suave brisa que traía el aroma del sol y el susurro de las hojas. Truong le contó los pequeños recuerdos que recordaba: la familiar sensación de sostener una azada, la inexplicable alegría de ver florecer el jardín. Aunque sus recuerdos aún eran confusos, cada palabra que pronunciaba hacía que Tieu-nu comprendiera que su corazón estaba volviendo poco a poco. A veces, la risa rompía el silencio. Otras veces, ambos guardaban silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Estos altibajos eran como la vida misma, nunca tranquilos, pero siempre con momentos que vale la pena atesorar. Tieu-nu comprendió que la segunda parte de esta historia no se trataba de certeza, sino de fe. Fe en que tardes tranquilas, miradas serenas y simples gestos de cariño construirían gradualmente un nuevo futuro. A pesar de las incertidumbres que se avecinaban, decidió seguir adelante, porque mientras Truong estuviera a su lado, cada instante de la vida cobraba sentido. La tarde cae despacio, como si el tiempo aprendiera a caminar con cuidado alrededor de Tieu-nu y Truong. El cielo cambia de color sin avisar. Del azul claro pasa a un tono dorado, luego a un gris suave que invita a pensar. Es en esas horas, cuando el día empieza a cansarse, que los sentimientos más profundos suelen despertar. Tieu-nu prepara té caliente mientras escucha los pasos de Truong acomodando las herramientas junto a la pared. Hay algo casi ritual en esos gestos cotidianos, algo que no necesita palabras. Ella lo observa en silencio, preguntándose cómo alguien puede olvidar su pasado y aún así conservar una ternura tan intacta. Esa pregunta no tiene respuesta, pero tampoco duele como antes. Truong se sienta frente a ella y por un momento parece distraído. Sus ojos miran a lo lejos, como si una imagen antigua intentara abrirse paso en su memoria. Tieu-nu siente un leve temblor en el pecho. No sabe si debe preguntar o guardar silencio. La curiosidad lucha con el miedo y el miedo con la esperanza. Al final, decide no romper ese instante frágil. A veces siento que ya viví esto, dice él en voz baja. No exactamente aquí, pero contigo. La frase cae como una hoja sobre el agua tranquila. No hace ruido, pero crea ondas que se expanden lentamente. Tieu-nu sonríe, aunque sus ojos se humedecen. No es una confesión clara ni una promesa firme, pero es suficiente para encender una luz pequeña en su interior. Cuando el sol se esconde del todo, la noche trae consigo un aire más frío y un silencio más profundo. Se enciende una lámpara y la luz tibia envuelve la habitación. Hablan de cosas simples, del clima, del jardín, de los planes para mañana. Sin embargo, bajo esas palabras sencillas late una emoción intensa, contenida, esperando el momento adecuado para revelarse. Hay risas suaves, pero también pausas largas. En esas pausas, Tieu-nu imagina el futuro. Días difíciles, decisiones complicadas, recuerdos que tal vez regresen de golpe. No todo será fácil, lo sabe, pero también entiende que el amor no siempre llega con certezas. A veces llega como un susurro, pidiendo paciencia. Antes de dormir, Chang se detiene en la puerta y la mira. No dice nada, pero su mirada es distinta, más profunda, casi consciente.
Tiao Nu siente que algo está cambiando, no de forma brusca, sino como cambia la noche hacia el amanecer. La tercera parte de su historia no es una revelación definitiva, sino un punto de inflexión. Es el momento en que el corazón empieza a recordar antes que la mente, y donde el amor, silencioso pero firme, comienza a guiar el camino hacia lo que vendrá. La mañana siguiente llega con una luz distinta, como si el sol hubiera decidido mirar a Tiauniño y Chrung con mayor ternura. El canto lejano de un vendedor ambulante se mezcla con el ruido suave de la ciudad que despierta. No es un día especial en el calendario, pero en el corazón de ambos algo se siente diferente, más claro, más decidido. Tiauniño abre la ventana y deja entrar el aire fresco. Respira hondo, como si quisiera guardar ese instante dentro de sí. Chrung aún duerme, y por primera vez ella no teme observarlo en silencio. Su rostro tranquilo le transmite una paz inesperada. En ese momento comprende que el amor no siempre grita. A veces se manifiesta en la calma, en la certeza silenciosa de no estar sola. Cuando él despierta, intercambian una sonrisa tímida, casi torpe, como dos personas que vuelven a conocerse. Preparan el desayuno juntos, y entre el sonido del aceite caliente y el aroma del arroz surgen pequeñas risas. Chrung derrama un poco de agua, Tiauniño lo corrige con suavidad. Son gestos simples pero llenos de vida, como los de cualquier pareja común. Y sin embargo, para ellos significan algo más profundo. Son pruebas de que el presente puede ser suficiente. Más tarde, salen a caminar. Las calles están llenas de gente apurada, de historias que se cruzan sin tocarse. Tío Nu observa a las familias, a las parejas jóvenes, a los ancianos tomados de la mano. Cada escena le recuerda que el amor adopta muchas formas y que ninguna es perfecta. Chiang camina a su lado, sin promesas exageradas, sin grandes discursos, pero con una presencia firme. De pronto, él se detiene. Parece dudar, como si buscara las palabras correctas. Finalmente habla, con voz tranquila pero segura. Tal vez no recuerde todo, pero quiero seguir aquí. Quiero aprenderte otra vez, día tras día. Tío Nu siente que las lágrimas llegan sin pedir permiso. No son lágrimas de tristeza, sino de alivio. En ese instante, entiende que no necesita el pasado completo para construir un futuro. Lo único imprescindible es la voluntad de quedarse. Regresan a casa cuando el sol ya está alto. La rutina los espera. Tareas, responsabilidades, silencios y conversaciones. Pero ahora todo se siente distinto, como si cada detalle tuviera un significado renovado. La curiosidad por el mañana ya no duele, se convierte en una esperanza serena. La cuarta parte de su historia no es un final perfecto, sino un comienzo consciente. Es el momento en que Tío Nu y Chiang aceptan que el amor verdadero no borra las heridas, ni devuelve el tiempo perdido, pero sí ofrece algo más valioso: la oportunidad de elegir, cada día, caminar juntos hacia un futuro aún desconocido.